Bienvenidos a Criptomundo, tu canal de criptomonedas. Somos Fiverr y Ana. En el video de hoy hablaremos de qué son las billeteras virtuales y qué tipos de billeteras virtuales existen. Pero antes no se les olvide suscribirse a nuestro canal y darle clic en la campanita para que reciban las notificaciones y no se pierdan próximos videos. ¡Comencemos! En este video les ayudaremos a comprender qué son las billeteras virtuales y qué tipos de billeteras virtuales existen en términos fáciles y sencillos. Pero antes, ¿qué es una billetera virtual o una billetera criptográfica? Las billeteras criptográficas son como sus cuentas bancarias pero sin un intermediario. De manera similar como las cuentas bancarias le permiten administrar sus fondos en moneda fiduciaria, las billeteras criptográficas lo ayudan a administrar sus fondos en criptomonedas. Las transacciones criptográficas ocurren en una cadena de bloques, utilizando claves públicas y privadas. Estas claves pueden denominarse el equivalente criptográfico de un número de cuenta bancaria y los datos de inicio de sesión a la banca por medio de internet, respectivamente. El primer dato es algo que puede compartir con otros para recibir fondos en su cuenta, pero su clave privada se parece más a la clave secreta de su caja fuerte. Lo que sea que contenga solo es seguro mientras no se comparta su clave con otra persona. La clave privada le da acceso a sus fondos criptográficos que siempre están almacenadas en una cadena de bloques. Cuando usted configura una billetera virtual de criptomonedas personal, crea sus claves públicas y privadas e interactúa con las cadenas de bloques para mostrar la cantidad correcta de criptomonedas que posee. Puede decir que la billetera criptográfica es el puente entre usted y sus fondos criptográficos, que se encuentra originalmente en la cadena de bloques. Las billeteras criptográficas también le permiten vender, comprar, almacenar y gastar criptomonedas. Principalmente hay dos tipos de billeteras virtuales o billeteras de criptomonedas. Están las billeteras calientes y las billeteras frías. Repasemos ambas. Las billeteras calientes o también billeteras en línea son billeteras que están conectadas a internet y a la cadena de bloques en todo momento. Esto significa que cuando usa una billetera activa, sus claves privadas para acceder a sus criptomonedas permanecen almacenadas en una aplicación online activa. Hay billeteras activas con custodia o sin custodia. Las billeteras de custodia no le dan un control total sobre sus fondos. Un ejemplo de billetera de custodia sería como parquear su carro en el garaje o parqueadero de otra persona, aunque usted sea el propietario de ese carro. La llave del garaje está con el propietario del garaje y en caso de que el propietario del garaje no quiera compartir la llave con usted, esto significa que usted no podrá sacar su carro y manejarlo, conducirlo, porque no lo podrá sacar de este estacionamiento. Así usted sea el propietario del carro. El mejor ejemplo de una billetera criptográfica de custodia es una billetera de intercambio. Cuando configura una cuenta en un intercambio de criptomonedas, obtiene acceso a una billetera criptográfica, pero no puede almacenar sus claves privadas. Todo lo que tiene es la dirección pública de la billetera para depositar fondos. Por otro lado, las billeteras sin custodia son exclusivas. Usted posee los fondos y las llaves. En palabras simples, usted es el jefe y puede tomar las decisiones respecto a sus fondos. Independientemente del tipo de billetera activa que utilice, solo debe almacenar tantos fondos criptográficos como pueda necesitar para sus transacciones diarias. Esto se debe a que las billeteras calientes siempre están conectadas a internet y están expuestas a robos y ataques de hackeo. Ahora hablaremos de qué son las billeteras frías o en frío. Se ha oído hablar de demasiados robos y casos de piratería relacionados con las criptomonedas. Sabemos exactamente lo abrumadoras que pueden ser todas estas noticias. Si bien las billeteras activas lo ayudan a realizar transacciones instantáneamente con sus criptomonedas, no es necesario ni recomendado que mantenga todos sus fondos conectados a la internet.
existen las billeteras frías para evitar la ansiedad de tener sus fondos expuestos a hackeos y robos en la internet de criptomonedas. Entonces, una billetera fría de criptomonedas es una billetera que almacena claves privadas de sus fondos de criptomonedas de una manera más segura, lejos de internet. Incluso si se realizan transacciones desde una billetera fría, la billetera confirma las transacciones en un entorno fuera de línea. Este proceso ayuda a mantener sus claves privadas alejadas de internet en todo momento. Todas las billeteras frías son billeteras sin custodia, es decir, usted es el único que tiene acceso a sus claves y a sus fondos privados. Por lo tanto, cuando usa una billetera fría, posee las claves privadas asociadas a sus criptomonedas. Pero incluso los mayores inversores prefieren mantener todas sus criptomonedas en billeteras frías. Son las billeteras de hardware. Además de darle un control total sobre sus fondos, mantiene sus claves o llaves fuera de línea. Las billeteras de hardware mantienen sus claves protegidas mediante chips de elementos de seguridad para reducir la posibilidad de ataques en línea a su billetera. Estos son los mismos chips que se utilizan para asegurar la biometría en su pasaporte. Y entonces, ¿cuál es la mejor billetera criptográfica? Si comercia activamente con criptomonedas, es posible que desee almacenar una parte de esos fondos criptográficos en una billetera de intercambio. Sin embargo, si tiene una o más criptomonedas a largo plazo, debería preferir almacenar esos fondos en una billetera fría por seguridad y propiedad. Entonces, ¿cuál creerían ustedes que es la mejor billetera? Si tienen alguna pregunta, no duden en dejárnosla en la sección de comentarios aquí abajito. Estaremos respondiendo a ellas. Y si les gustó nuestro video, no olviden en regalarnos una manita arriba, compartirlo con sus amigos y personas que les interese el tema. Gracias por ver nuestro video. Adiós.